Dios le bendiga, bendito pueblo de Dios. Una vez más estamos infinitamente agradecidos con el Señor por esta oportunidad que nos da y queremos aprovecharla al máximo. Sabemos que el tiempo que nos queda es bastante corto. Las oportunidades, todas las señales están cumplidas. Uno lee las escrituras, las profecías bíblicas y todo está cumplido. Solo falta que Jesucristo venga por su pueblo, por su iglesia. Yo le suplico en el amor de Dios que si usted estaba viviendo en pecado, ya no siga pecando. Si había dejado de orar, vuélvase a la oración. Si no estabas ayunando, ponte a ayunar y a buscar a Dios. Sabemos claramente que la salvación es por gracia. Pero una vez Cristo te salva, tú tienes que vivir lo que Dios ha ordenado en su palabra. Olvídate de eso que te enseñan por ahí. Salvo siempre salvo. No. La Biblia habla también de obediencia. Habla de un estilo de vida. La Biblia también habla orar sin cesar. La Biblia dice que debemos de vestirnos con toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes para cuando llegue el día malo. Todo eso está en la palabra de Dios. Y quiero que lo tomemos con una gran, pero gran seriedad. Hoy voy a tocar un tema que siento que es relevante para nuestros días. Porque a medida que pasan los días, nos acercamos a pasos agigantados a nuestra reunión con Jesucristo en las nubes. Y yo quiero decirte algo. Y quiero que lo tengas clarísimo. Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Así es que te ruego en el amor de Dios que pongas a cuentas tu vida con el Señor. Quiero aprovechar este momento para hacerte una invitación a que te suscribas a nuestros canales oficiales. En YouTube estamos como Iglesia JRS, igualmente en Facebook, Iglesia JRS. En TikTok nos puedes encontrar como Pastor David Gutiérrez _JRS. Y en Instagram, @Pastor David Gutiérrez. En esos portales nos puedes encontrar para que puedas recibir palabra de Dios. Y te suplico en el amor de Dios, comparte esta palabra, compártela. No solamente para los amigos, también para muchos y muchos cristianos que lamentablemente han caído en congregaciones donde sus pastores practican el recasamiento, el adulterio, 1, 2, 3 matrimonios. Ya no hay temor de Dios, ya no se practica la santidad. La santidad es un tema ofensivo en algunas iglesias liberales. Porque tendría que bajarse empezando por el que está en el púlpito, los que están al frente, los líderes. Porque en este camino yo quiero que ustedes tengan clarísimo, bendita iglesia del Señor. En este camino no hay niños preferidos. David pecó y Dios lo confrontó a través del profeta Natán. Moisés le falló a Dios y no entró a la tierra prometida. Con Dios no se juega. Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu Santo y Dios no toleró el pecado. Dios no es un abuelito que le está tolerando un estilo de vida anticristiano que muchos piensan hoy en día que Dios está
mirando para otro lado. Cuidado, ten mucho cuidado, porque te puede llevar una gran sorpresa. Lamentablemente, hay pocos predicadores de sana doctrina. Y cuando digo predicadores de sana doctrina, no me estoy refiriendo a ninguno de aquellos que son legalistas, que insultan, que ofenden, que denigran, que hablan mal de otros siervos de Dios. No me refiero a eso, porque eso no es sana doctrina. Sana doctrina es usar la Biblia. Aquí hay demasiado palabra para predicar y hay muy poco tiempo para desperdiciarlo hablando mal de los demás. La iglesia tiene que despertar, porque la iglesia le llama hoy sana doctrina cualquier cosa. A cualquiera que esté gritando le llaman sana doctrina. Entre más insulta, para ellos más santo es. Y muchas veces lo que tienen aquí adentro son raíces de amargura, resentimientos, enojos, celos, envidias. No, mi hermano. Seamos realistas y honestos delante de Dios. Llamemos las cosas a la luz de la palabra, no de un fanatismo religioso. Aquí es una relación con Dios, es una práctica de la vida cristiana, es un estilo de vida, es una intimidad con Dios. Es que Dios se te haya metido por dentro y se te refleje por fuera, de que ya no vives tú, como dijo Pablo. Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, del que me amó y se entregó a sí mismo por mí. De ese cristianismo es el que yo creo que es de sana doctrina. Aquel que ya no vive él, sino que Cristo vive en él. Y cuando Cristo esté entronado en la vida de un ser humano, se le va a notar hasta cómo habla, cómo procede, cómo viste, cómo piensa, cómo actúa, el estilo de vida que lleva, sin que lo publique, sin que lo diga. El que vive en la verdadera santidad no, escuche bien, no lo exhibe, ni lo publica tampoco. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que te alabe la boca del extraño y no tu propia boca. Deja que sean los demás que digan si tú eres un verdadero siervo de Dios. No lo digas tú. Bendito sea Dios. Iglesia amada, que Dios te bendiga muchísimo. Dios bendiga a todos nuestros pastores del Ministerio Jesús de Refugio y Salvación, a todos los pastores de sana doctrina, pastores de las Asambleas de Dios, de la Iglesia de Dios, Príncipe de Paz, del Movimiento Misionero Mundial. Todos aquellos que son hombres de Dios en diferentes partes del mundo, porque yo he entendido claramente que la Iglesia de Cristo, y lo repito, no se compone de nombres, sino de gente lavada con la sangre del Cordero y que han nacido de nuevo, que son diferentes, que viven para Dios, que se apartan del pecado, que aborrecen el pecado y viven para Dios. Alabado sea Cristo. Dios bendiga a la bendita iglesia, que Dios me honre en pastorear, todos sus miembros, que Dios los bendiga. Quiero decirles que les amo profundamente en el amor de Dios. A nuestros ministerios radiales allá en la República del Salvador, Radio Getsemaní, Estéreo Revelación, TV Getsemaní, que Dios les bendiga, mi hermano Amílcar, hermana Zenia, todo el personal, que Dios los bendiga muchísimo. Y a todo el pastorado, evangelistas, siervos de Dios, que aman a Dios igual que nosotros, que Dios los bendiga muchísimo. A todos los de sana doctrina, pero los verdaderos de sana doctrina, que Dios les bendiga. Gente que vive, que son una inspiración para que otros busquen a Dios. A eso me refiero. Santo es el Señor. Tengo un tema que compartir con ustedes hoy. Y creo que es el tema que deberíamos de estar tocando constantemente en los púlpitos
de las iglesias cristianas. Deberíamos de estarlo predicando a tiempo y fuera de tiempo. Porque creo que nunca hemos necesitado que se nos hable de este tema como hoy en día. Nunca, porque se nos acerca la venida de Cristo. Y el tema que voy a tocar hoy, preste profunda atención. Dios pide santidad. No el pastor David Gutiérrez, no la iglesia, no los hermanos, no los predicadores. Entienda lo que estoy diciendo. Dios pide santidad. Olvídese la opinión de la gente. Dios le pide santidad a su pueblo, a sus redimidos. Cuando Cristo te perdonó tus pecados, te lavó con su sangre, te selló con el Espíritu Santo, te separó, porque la palabra santidad significa separación, consagración. Es alguien que es tomado del mundo, del pecado, de la inmundicia, y es separado para Dios, es santificado para Dios, consagrado para Dios. Para que usted vaya entendiendo lo que significa la santidad. La santidad no es tener una mezcolanza con el pecado y con el mundo y con el estilo de vida que viven aquellos que todavía no han conocido la luz de la verdad del Evangelio. Que todo le vaya quedando claro, hermanito. Porque estamos viviendo en unos tiempos tan peligrosos, pero tan peligrosos, donde este tema es un tema que hasta se sienten algunos ofendidos, aludidos. Este tema no es de mucho agrado. ¿Por qué no agrada el tema de la santidad en las iglesias hoy? Porque la mayoría de ellos están viviendo en pecado, en rebeldías, desobediencias, en un estilo de vida que no va de acorde a lo que Dios demanda de un pueblo que Él ha separado para la gloria de su nombre. Hay que decirlo claro. La iglesia no es del mundo. La iglesia no se puede parecer al mundo. La iglesia no puede vivir como vive el mundo. No puede vestir como viste el mundo. No puede hablar como habla el mundo. La iglesia tiene que ser luz en medio de las tinieblas. Tiene que ser sal de la tierra. Jesús lo dijo. Vosotros, dijo, sois la luz del mundo. Pero hoy las iglesias son tinieblas la mayoría. No tienen la luz del Evangelio. Y por eso casi nadie le gusta tocar el tema de la santidad. ¿Por qué razón? Porque molesta al empresario, al profesional que se congrega con nosotros. Aquel que todavía es el que más aporta a la iglesia. Y que es el que manda más porque piensa que por lo que da, por lo que aporta, a él se le puede tolerar. Cuidado, las escrituras son para que todos las obedezcamos, empezando por el pastor, por el predicador, por el maestro y hasta el último hermanito que entra a la iglesia. Desde el más rico hasta el más pobre y desde el más pobre hasta el más rico. Aquí no hay niños preferidos. No en este bendito camino. Y quiero por favor que abras las escrituras. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15. Vamos a empezar en el 14, 15 y 16. Para que usted vea a la luz de la palabra que Dios pide santidad.
No se deje engañar. Cuidado. Cuidado con esos predicadores modernos de hoy en día. Liberales. Que han metido el libertinaje en la iglesia. Han metido la carnalidad. Donde todo es válido. Y el otro extremo, legalista, donde los únicos santos son ellos. Cuidado, los extremos no son bíblicos y son peligrosos. Usted sea bíblico y cristocéntrico. Ajústese a la palabra. Confórmese con la palabra. No le añada ni le quite a la palabra. Hable conforme a lo que dice las Escrituras. ¿Y qué dice este libro sagrado? La Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14. Dice la palabra de Dios. Y vamos a hacerlo honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Leemos las Escrituras. Como hijos obedientes. Escucha cómo el apóstol Pedro le empieza hablando en este versículo a los cristianos. No dice como hijos desobedientes, rebeldes, que hacen lo que les da la gana. No. Dice como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Por qué nosotros pecábamos? ¿Por qué éramos rebeldes? ¿Por qué muchos vivían en el alcohol, las drogas, adulterio, fornicaciones, mentiras, robos, pleitos, discusiones, envidias, chismes, contiendas, en raíces de amargura, resentimientos, toda esa cosa que se movía en nuestra vida? ¿Sabe por qué lo hacíamos? Porque vivíamos en la ignorancia. No conocíamos las Escrituras. Pero hoy usted no es ignorante. Ahora le vamos a predicar la palabra de Dios. Ahora, si usted quiere vivir como vivía antes, oyendo esta palabra que le voy a predicar hoy, usted ya es responsable de la vida que usted va a llevar. Porque hoy le voy a hablar de que Dios pide santidad. No es el predicador, no es el pastor, no es la gente en la iglesia. Es Dios el que demanda en su palabra santidad. Y por eso el apóstol Pedro dice en estos pasajes, como hijos obedientes, no os conforméis. Oiga lo que está diciendo el apóstol. A los deseos que antes tenía. Usted no puede seguir en el mismo estilo de vida. Conformarse en toda la iglesia. Recibió a Cristo como su Salvador. Y sigue con todo lo que traía del mundo. Vanidades, lujurias, chismes, envidias. Toda esta malicia que antes teníamos allá afuera. Usted no se puede conformar a eso. De modo que si alguno está en Cristo, dice Pablo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y entonces, ¿por qué su vida no ha cambiado? ¿No le están enseñando esto en la iglesia? ¿No se lo están predicando? Esto es lo que deberíamos de estar todos los pastores enseñándole al pueblo de Dios. De lo contrario, habrá mucha gente engañada pensando que se van en el arrebatamiento y viviendo una vida como vivían antes. Aquella vida la vivíamos así, dice aquí la palabra de Dios, porque lo hacíamos en nuestra ignorancia. El ladrón decía, voy a robar porque quiero comer. Pero la Biblia dice que ningún ladrón entrará al reino de los cielos.
El borracho decía: voy a pasar una vida una noche de fiesta, de alegría. Pero la Biblia dice que ningún borracho entrará al reino de los cielos. Éramos mentirosos, engañadores. Pero cuando la palabra de Dios nos quitó la venda de nuestros ojos, salimos de la ignorancia y entendimos que la Biblia dice: ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. El chismoso ya deja de andar causando tanto problema en las iglesias, porque lamentablemente las iglesias están repletas de chismosos que le destruyen la vida a los demás, hablan a las espaldas de los demás. Pero ¿qué dice la Biblia? No andarás chismoseando en medio de mi pueblo. ¿Se da cuenta? Pero cuando nosotros estábamos en el mundo, todas estas cosas las hacíamos y eran para nosotros normal, porque vivíamos, dice aquí el texto sagrado, en nuestra ignorancia. Pero ya usted no es ignorante. Usted conoce las escrituras. Usted sabe lo que estamos leyendo en esta hora. Yo no le estoy dando argumentos humanos. Por eso es que te estoy hablando bajo el tema: Dios pide santidad. Y escucha bien lo que dice el verso 15. Repito: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dígame usted si esa palabra no es clarísima. Si usted se deja engañar por un falso pastor, falso predicador, falso profeta, lo que sea, falso apóstol, es porque usted quiere, porque aquí está clarísimo. Sino que aquel que nos llamó, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Se le ha olvidado que Dios es santo? El que te llamó es santo. Santo. Por eso es que al reino de los cielos nada inmundo entrará. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos aleja de Dios. ¿Hasta cuándo no lo vamos a entender? ¿Por qué tenemos temor predicar esta palabra? Si la Biblia dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso es que tenemos nuestras iglesias corrompidas, llena de gente no convertida, llena de gente vacía de la presencia de Dios, danzando en la carne. Hemos tenido que adoptar cosas antibíblicas en nuestros altares, porque sacamos la verdadera santidad. Ahora lo que usted mire es un montón de luces, humo, danzando con danzarinas y banderas. Todo eso se ha ido metiendo a la iglesia por la falta de santidad y del entendimiento claro de las escrituras. Hay que leer la Biblia, hay que someternos a lo que Dios establece en su palabra. Esto no es legalismo, esto es la pureza del evangelio de la santidad. Lo que estoy tratando de decirte es: apégate a la Biblia, apégate a la palabra. Tenemos que hacer un montón de pantomimas, un montón de cosas para que la gente se sienta cómoda en el culto. Las iglesias de antes eran iglesias que oraban, iglesias que ayunaban, iglesias donde se derramaba la gloria de Dios. Los endemoniados eran libres. Los pecadores se arrepentían de sus pecados. El borracho se apartaba del alcohol. El drogadicto dejaba la droga.
La prostituta salía de su pecado. Hasta los brujos se convertían. La gente llegaba a los altares y lloraba amargamente su pecado. La gente empezaba a sentir asco por aquel estilo de vida que llevaban en su ignorancia, como dice aquí la palabra de Dios. Pero ¿qué está pasando hoy? Lamentablemente, no se está enseñando la santidad verdadera a la iglesia. Escuche bien. Si no, como aquel que os llamó, que nunca se te olvide quién fue el que te llamó. A ti no te llamó el pastor, no te llamó el evangelista, no te llamó el amigo. Dios usó a esa gente, pero el que te llamó fue Dios. Fue Dios el que te llamó. La Biblia dice, por gracia sois salvos. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Santo, aleluya. Nunca se te olvide con quién es tu compromiso. Tu compromiso no es con el que tienes sentado a tu lado. Es con aquel que te llamó. Antes de que hagas algo, piensa cómo es aquel que te llamó. La Biblia dice que era santo. Dios es santo. No saquemos la santidad de nuestras iglesias. No saquemos la santidad de nuestra vida personal. Que la gente quiera vivir como quiera, eso es asunto de ellos. Pero tú que me escuchas en esta hora, sé inteligente. Oye palabra de Dios. En este ministerio no te vamos a engañar. No te vamos a insultar. No te vamos a faltar el respeto. Pero te vamos a predicar la verdad. Tal como está escrita. Y espero que valores esta palabra. Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No en partes. Hay gente que practica la santidad, dicen ellos, que solo por dentro. Porque Dios solo ve el corazón. Está el otro extremo que dicen que la santidad le dan más énfasis solo lo de afuera. En la vestimenta, está bien. Pero no es así. La santidad es por dentro y es por fuera. Porque hay gente que se ve santa por dentro, pero están podridos se ven santos por fuera, pero están podridos por dentro. Llenos de amargura, de chisme, de pleito, de divisiones. Usted llega a esas iglesias que algunas veces usted ve solo la santidad por fuera. Pero usted entra al templo y allí hay una de pleitos, divisiones. Gente que quiere quitarle lugar al pastor. Desesperados por tomar el lugar de su pastor. Por dividir la iglesia. Solo porque predicaron un buen mensaje. Les entra aquella envidia, aquel celo diabólico y dividen la iglesia. Y empiezan a envenenar a los cristianos, a hablarle mal de su propio pastor. Te voy a dar un consejo: nunca entres al pastorado por la puerta de atrás. Nunca. Entra por la puerta de las ovejas, por la verdadera puerta. Espera el día de tu llamado. No levantes iglesias dividiendo otra. No. Eso no es el evangelio de Cristo. Eso no es santidad. Y muchas veces hacen estas cosas a nombre de la santidad y del celo. Mentiras del diablo. Lo que tienes aquí adentro es un espíritu de división, lo cual no es de Dios. Porque el primero en haber dividido fue Satanás allá en el cielo. Ten mucho cuidado. Estas cosas hay que ponerlas claritas. Porque hay tantas divisiones hoy en día. Pastores que se ponen solos. Son obsoletos, no se sujetan a nadie, no obedecen a nadie. Viven como llaneros solitarios. Y como allí nadie les puede demandar nada. Ahí ellos no están sujetos a nadie.
Y no me digas que es porque amas la santidad. Es porque no te gusta que nadie te gobierne ni te diga nada. Porque no sabes vivir bajo autoridad. Porque no conoces la verdadera santidad. Volvámonos al camino. Nunca se te olvide quién fue el que te llamó. El que te llamó es santo. Bendito sea Dios. Por eso, aunque el que predicó el día que tú te convertiste se aparte de los caminos de Dios, tú no te apartes, porque el que a ti te llamó sigue firme. Y ese es Dios. Ahora, ¿qué dice el verso 16? Un texto conocido por todo el pueblo cristiano. Conocido por el pueblo cristiano. Ahora, que lo practiquen es otra cosa. La gente lo predica, lo memoriza, lo cita. Pero este camino no se trata de memorizar Biblia. Gloria a Dios si te memorizas toda la Biblia. Pero aquí se trata de vivir la Biblia. De obedecer la palabra de Dios. ¿Y sabes qué dice la palabra? Verso 16. Porque escrito está. Es Dios el que demanda esto. Sed santo, porque yo soy santo. Eso le dice Dios a su iglesia verdadera. Eso le dice Dios a aquellos que me oyen y que realmente quieren servir a Dios. El evangelio no es una religión. El evangelio no es una secta religiosa. El evangelio es el camino bendito de Dios que nos dejó revelado en esta palabra. No te pierdas. Este es el mapa de la vida de los cristianos. Este es el GPS de Dios para nuestras vidas. El que te va a llevar por el camino de la verdad, por el camino correcto. Olvídate de la opinión de los demás. Lee Biblia, porque escrito está. Eso no lo debes de quitar. No debes evadirlo. Debes amarlo, atesorarlo. Esto vale más que la opinión de 1.000.000 de predicadores. Esto vale oro. Atesóralo. Me acuerdo cuando yo me convertí al evangelio, por la bendita gracia de Dios. Mi pastor era un hombre con un llamado de Dios terrible. Un hombre que predicaba la santidad por dentro y por fuera. Con un mensaje poderoso de parte de Dios. Pero ni aún así, yo recuerdo que yo llegaba al templo, allá en los finales de los 80, y me iba a llorar al altar. Salía del templo y me iba a una carretera donde vivía aquí en Nueva York, a llorar amargamente, y le decía a Dios: revélame el camino de la verdad. Ayúdame a entender tu palabra. Quiero estar seguro que estoy en la iglesia correcta. Quiero estar seguro que esto es el camino de la verdad. Y gracias a Dios que mi pastor siempre decía: abran las escrituras, lea la Biblia. La palabra de Dios dice. Y entonces Dios empezó a llenarme del Espíritu Santo. Y empecé a vivir una vida gloriosísima hasta el día de hoy. Disfruto tanto este bendito evangelio. Y no he encontrado un camino más bendito que el camino de Dios. Si volviera a nacer, escogería ser cristiano. Créame. Porque no hay mejor camino que el camino de Dios. Ahora, Dios demanda santidad. Dios pide santidad de su pueblo. Porque escrito está. Eso está clarísimo. Si estás en una iglesia que te dicen que Dios solo ve el corazón, escapa por tu vida. Si estás en una iglesia que solamente te predican de la santidad por fuera, escapa por tu vida. Ve a donde te prediquen el evangelio completo. Santidad por dentro y por fuera. Donde te prediquen que no debes de ser un chismoso, un contencioso, que debes de amar a tu prójimo como a ti mismo, que debes amar a Dios sobre todas las cosas, que debes de obedecer la palabra.
donde no te enseñen cosas raras, sino la Biblia, la palabra de Dios. Llévate esto en el alma. Esto es bendita palabra de Dios. Recíbela, bendita iglesia, recibe esta palabra. Esto está aquí escrito, porque escrito está. Sed santos porque yo soy santo. Eso es lo que Dios le está diciendo a su bendita iglesia que me oye en esta hora. Iglesias benditas, si te quieres ir en el arrebatamiento, si quieres estar preparado para cuando Cristo venga, tienes que vivir en santidad. No puedes vivir en pecado. No puedes vivir con un pie en la iglesia y otro en el mundo. No puedes seguir viviendo al estilo de vida que vivíamos en nuestra ignorancia allá en el mundo. Ahora, mi hermano, la gente sigue ignorante dentro de la iglesia. Siguen viviendo exactamente como cuando vivían en el mundo, en el pecado. Y como lo dice aquí el texto sagrado, en vuestra ignorancia. Pero esa vida la llevábamos así porque éramos ignorantes del camino de Dios. Ignorantes de lo que decía Dios en su palabra. Pero hoy ya tú no eres un ignorante. Deja que el Espíritu Santo de Dios te convenza. Deja que la palabra hoy te santifique. Cuando Cristo hizo aquella poderosísima oración en Juan capítulo 17, en el verso 17 dice esta palabra bendita y gloriosa: sed santo. Aleluya. Santifícalos, perdón. Santifícalos, dijo Jesús, en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Esta palabra es la verdad. ¿Y sabes qué dijo el Señor? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Deja que la palabra te santifique. No te rebeles contra la voluntad de Dios. Solo porque el pastor o fulano te dijo, no, manito, a Dios no le interesa cómo tú vivas, aunque vengas a vivir a la iglesia peor que como vivías en el mundo. No. Aquí en este camino Dios te enseña respeto, te enseña temor, reverencia, te enseña pudor. Uno viene del mundo de ser un salvaje, pecador empedernido, de vivir una vida depravada, llena de sexualidades, de inmoralidades sexuales, con espíritu de lascivia. La gente, cuando uno estaba en el mundo, no se vestía para exhibir, para que lo vieran, para llamar la atención del sexo opuesto, tanto hombres como mujeres. Pero todo eso lo hacíamos en nuestra ignorancia. Pero un día llegamos a este bendito camino del evangelio. Y el apóstol Pablo le escribió una carta a Timoteo y le dijo que las mujeres, le dijo, vistan con pudor y modestia. Eso es el evangelio puro y santo. Si no te lo enseñan, te vas a perder por tu ignorancia. Te vas a perder por seguir doctrinas de demonios, como llama el apóstol Pablo. Oye, palabra de Dios. Hay que volvernos a Dios. Dios no está contento con la forma en que se está viviendo el evangelio hoy. El pecado está llegando delante de la presencia de Dios. Escuchaba el testimonio de unas personas que me decían, pastor, nosotros vivíamos en nuestra iglesia, ocupábamos cargos dentro de la iglesia y practicando el pecado, pero nadie nos decía nada. El pastor no nos decía nada. Los líderes no decían nada. Y es así que están la mayoría de iglesias hoy en día. Los músicos viviendo en pecado de inmoralidad, los líderes viviendo en fornicaciones, adulterios. ¿Y cómo vamos a corregir la iglesia si los que están en los altares, los pastores, están llevando una doble vida, muchos de ellos, viviendo en adulterios, ocultando el pecado? Cuando la gente está viviendo en pecado, no puede tocar los temas de la santidad. No predican contra el pecado. Ten cuidado si en tu iglesia no se está predicando contra el pecado y no se está hablando de la santidad. Porque muchas veces, por la vida que están llevando, no tienen la autoridad espiritual ni moral para pararse en un púlpito y enseñar la bendita doctrina del evangelio.
de la santidad y de la búsqueda verdadera a Dios. Aleluya. Sigamos escudriñando esta palabra. Hay un texto muy conocido por todos ustedes, por todos los cristianos. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Escucha atentamente a lo que dice esta palabra. Vamos a empezar del verso 12. Capítulo 12, versículo 12 en adelante. Por lo cual, dice el escritor a los hebreos, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies. Oiga, sendas derechas. No sendas con curvas. Derechas. Así es el camino de Dios. El camino de Dios es derecho. Aquí no hay desvíos para todos lados. A Dios le gusta eso, la santidad. Hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. El que es entendido, entienda lo que dice la palabra. En otras palabras, si algo está torcido, si caminas en la senda derecha, será sanado. O sea, si veniste del mundo todo torcido, desviado, desordenado, llegas al evangelio y no vas a seguir con ese desorden. No vas a seguir con una vida toda torcida. No. El evangelio te pone derechito. El evangelio te endereza, te enseña modales, te enseña respeto, te enseña la santidad, te enseña la pureza, la limpieza de corazón. El evangelio es bendito. Te enseña a amar aún a los enemigos. Te enseña a perdonar al que te ha herido, al que te ha ofendido. Eso es el camino de la senda derecha. Hoy están enseñando un evangelio torcido, desviado. Por eso es que la gente no se está sanando espiritualmente. Pasan 1 año, 2 años, 3 años, 20 años en una iglesia y siguen siendo los mismos torcidos de siempre. Pero ¿qué dice este texto sagrado? Y haced sendas derechas para vuestros pies. Camine en esa senda derecha. Y escuche bien lo que dice la palabra. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Por qué estoy predicando este tema? Este mensaje, Dios pide santidad. ¿Cuál es el propósito? ¿Ofenderte? ¿Faltarte el respeto? ¿Que te sientas mal? No. Es para que lo cojo sea sanado. Yo no te puedo engañar. Quiero enseñarte la verdad. Quiero enseñarte la auténtica santidad. No un legalismo evangélico. No. Porque Dios te va a sanar. Yo sé que mucha gente está hambrienta de la verdadera santidad. Hay gente que está hambriento de conocer el camino correcto. Hay gente que ha caminado torcida por falta de enseñanza, por falta de doctrina. Porque lamentablemente la mayoría de pastores, predicadores hoy en día están más enfocados en lo material, en la ofrenda. Yo entiendo claramente que hay que ofrendar, que hay que diezmar, para que el evangelio de Cristo se siga predicando. Pero hoy hay comerciantes del evangelio. Han traído la famosa doctrina de la prosperidad, donde, imagínese usted qué barbaridades. Que ser pobre es pecado. Cuando Cristo dijo a un hombre que le preguntó, te seguiré a donde quiera que vayas, y él le respondió, las zorras tienen guarida, le dijo, y las aves de los cielos nido, pero el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar su cabeza. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Pero eso no nos da crédito para que nos volvamos aquí millonarios. No. Él fue pobre
Los primeros cristianos, Pablo dijo: a todo estoy acostumbrado, a tenerlo todo y a no tener nada. Un hombre con tanto conocimiento, tantas capacidades, y prefirió seguir el bendito evangelio, que le tocó vivir tantas veces en una cárcel. De la cárcel escribió 4 epístolas. Y ahora está predicando el evangelio de la prosperidad, burlándose de aquellos grandes hombres que pagaron un precio de sangre, de lágrimas. Ahora estos están pisoteando y hasta llamándose apóstoles. Les debería de dar vergüenza. Eso no es así. Dios demanda santidad. Y escuche bien lo que dice aquí. Y yo te pregunto, ya estás en la iglesia. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Has cambiado? ¿Eres diferente? ¿Sientes la santidad de Dios en tu vida? Porque yo le voy a ser honesto. Uno sabe cuando anda bien y cuando anda mal. Que se quiera uno autoengañar es otra cosa, pero uno lo sabe perfectamente bien. Todos lo sabemos. Mi hermano, desde que usted empieza a apartarse de la voluntad de Dios, de la santidad verdadera, usted lo sabe. Usted lo sabe. Ahora bien, dice el verso 14, seguid la paz con todos. No me esté hablando de santidad si usted es un peleonero con todo el mundo y usted pasa que no le habla a nadie ni en la iglesia y que vive hasta peleando con la gente en las redes sociales. No me hable de santidad. No, usted ni la conoce todavía. La Biblia dice seguir la paz con todo. Lo primero que tiene que hacer antes de la santidad, tiene que haber paz con todo. Hay gente que dice: yo soy santo, y no le habla a nadie, no ama a nadie, no respeta a nadie, pisotea a todo el mundo. ¿De qué santidad estás hablando? Aquí dice: seguid la paz. Arregle todo asunto con los demás. Y después de que usted siga la paz con todos, no solo con los que a usted le caen bien, no solo con los que a usted le agrada, con eso no cuesta tener paz. Con aquel que le hace regalitos, favores, claro, con ese no cuesta. Alguien que te da de comer, te ayuda, te apoya. No, seguir la paz con los que te hacen la vida cuadritos. Con aquel hermanito que no te ama mucho. Con esos es que hay que buscar la paz. Seguir la paz con todo. Y luego dice, y la santidad. Y escuche esto. Escúchelo. Deténgase. Sin la cual nadie verá al Señor. Ni aunque cargue Biblia, ni aunque cante, ni aunque predique, ni aunque eche fuera demonios, ni aunque usted sea el predicador más usado, ni aunque sea el más famoso en las redes sociales, olvídese. Sin santidad, sin seguir la paz con todo y la santidad, nadie verá al Señor. ¿Se da cuenta que son cientos de personas que se van a quedar el día del arrebatamiento pensando que van para el cielo y están peleados con medio mundo y rey mundo? Es una cosa de pelea. Cuidado. Algunos están hasta peleando por la santidad. ¿Y qué es eso? El que vive la verdadera santidad no pelea con nadie. Usted no puede imponerle la santidad a otro. Esta es una relación personal con Dios. Usted predique la santidad, viva la santidad, pero no obliga a la gente a ser santa, porque esto es personal. Yo estoy enseñando esta palabra hoy. Mi deber es enseñarlo, pero el que lo viva, eso es responsabilidad suya. Es como cuando usted va al médico, el médico le da la receta,
y le dice, tómese esto y esto y esto, y se le va a ir, se va a sanar. Pero si usted cuando llega a la casa, en lugar de tomarse la medicina que le dio el doctor, la tira a la basura y después va a reclamarle al doctor que la medicina no le cayó bien si no se la tomó. Así es cuando usted va a la iglesia, oye la palabra, oye el mensaje, pero si no lo vive, usted va a seguir siendo el mismo rebelde y no va a haber cambio en su vida. Y si Cristo viene, lo más triste de todo esto es que te vayas a morir pensando que ibas para el cielo y te lleves una sorpresa terrible. Es mejor que te des cuenta esta noche, este día, en esta hora, en el momento que veas este mensaje, y no que despiertes un día en el infierno y lo lamentes por la eternidad. Arregla tu vida hoy. Seguí la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dios pide santidad. ¿Por qué razón? Te lo explico ahora. Primera de Pedro, capítulo 2, que te lo diga la Biblia. Versículo 9. Escuche bien, para que usted vea que Dios pide santidad. ¿Por qué no se está predicando esto? ¿Por qué no se enseña en los púlpitos? ¿Por qué en lugar de estar hablando de prosperidad, de dinero y peleando con la gente en las redes sociales o difamando a otros, por qué no predicamos y enseñamos esto? Esto es lo que verdaderamente edifica la iglesia. Esto es lo que restaura las vidas. Esto es lo que quita la venda de los ojos. No es que estés hablando mal de otro hermano o predicando en contra de otro siervo de Dios. No, hombre. Esas son niñerías que viven algunos en el evangelio. Escuche lo que dice aquí. Vosotros sois linaje escogido. ¿Entendió, hermanito? Usted no es cualquier cosa. La iglesia de Cristo no es un simple grupo de gente. La iglesia de Cristo es un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, aunque no nos guste, tiene que ser santa. La iglesia verdadera tiene que ser santa. No, hermano, Dios lo que ve es el corazón. No, hermano, que Dios no se fije en esas cosas. Cuidado. Desde el momento que Dios te escogió, te dijo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Aleluya. Oiga bien, de aquel que os llamó de las tinieblas. ¿De a dónde te llamó? De las tinieblas a su luz admirable. ¿Y por qué ahora estamos viendo las tinieblas dentro de la iglesia? No han salido de las tinieblas muchos. Siguen viviendo en las tinieblas. Dios nos sacó de allá de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Bendito pueblo de Dios. Por eso es que te digo que Dios pide santidad, santidad. Iglesia, Dios pide santidad. Santidad. Eso le está pidiendo Dios a la iglesia de estos días. Saquemos cuanta basura del diablo se haya metido en nuestras vidas y en la iglesia. Saquémosla. Haz conciencia, deja que Dios trate contigo. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que gemir, gime. Si tienes que quitarte algo, quítatelo.
Deja que el Espíritu Santo de Dios que te guíe a toda verdad y a toda justicia. Deja que el Espíritu Santo te guíe con su palabra. Nunca olvides lo que tú eres en Cristo Jesús. Eres nación santa, iglesia bendita del Señor. Nos sacaron de las tinieblas. ¿No estás agradecido con eso? ¿Quieres seguir viviendo en esa oscuridad? ¿En ese engaño en que vivíamos? ¿En esa oscuridad del pecado? ¿Que no ves cuánto daño nos hizo el diablo allá en el mundo? Y vamos a traer esas tinieblas a la iglesia y las vamos a normalizar, las vamos a cristianizar y vamos a decir que todo es normal. No, de las tinieblas nos sacó y nos trajo a su luz admirable. Este es un camino de santidad, es un camino de luz. Aquí el diablo no tiene parte ni arte, ni lo queremos tampoco. En la iglesia no queremos el mundo, no queremos el pecado, no queremos la inmundicia, nada que tenga que ver con Satanás. Yo sé que al predicar esta palabra que estoy predicando, el enemigo se levantará, peleará, pero yo sé que hay un ejército de hombres y mujeres orando también por mí y por este ministerio. Y yo también estaré buscando al Señor con todo mi corazón, porque esto no trae aplausos, esto trae sufrimiento, dolor, crítica, que se levanta el diablo. ¿Cuántas veces no se han levantado gente diciendo, y ese pastor David Gutiérrez mundano? Ese es el precio que toca que pagar por predicar la palabra como está. Porque Dios no me llamó a mí aquí a insultar a nadie, ni a ofender a nadie, sino a quitarle la venda de los ojos a la gente con la palabra de Dios. No yo, sino la palabra. Porque suena jactancioso si digo que yo. No, yo no. Es la palabra de Dios. A Él sea la gloria por la eternidad. Ya voy a ir concluyendo. Verso 10. Dice: vosotros que en otro tiempo, me encantan esas palabritas, porque nos abre de entendimiento, nos dan luz para que nadie te engañe. Escucha, vosotros que en otro tiempo, ¿quién no entiende eso? En otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Escuche, usted es pueblo de Dios. Usted no es pueblo del diablo, ni de los demonios, ni del mundo. Usted es pueblo de Dios, iglesia, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y dice aquí el apóstol Pedro, verso 11, amados, les dijo, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de todos los deseos carnales que batallan contra el alma. Saca toda esa carnalidad, esos demonios de lascivia que a veces tienen a muchos atados en la iglesia. Las iglesias están llenas de adúlteros porque viven deseando la mujer de su prójimo. Jesús dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya cometió adulterio con ella. Ten mucho cuidado. Abstengámonos de todas esas cosas. Pidámosle a Dios una vida pura, una vida santa, una vida limpia, una vida íntegra, agradable. Saquemos toda perversidad. Dios está demandando santidad. Guarda eso aquí en el corazón. Dios ya está cansado del pecado, de las rebeldías, del libertinaje dentro de las congregaciones. Y cierro con esto, 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz, dijo Pablo, os santifique por completo, porque Dios nunca hace cosas a media. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo,
sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde queda aquel que dice que Dios solo mira el corazón? Cuando la palabra de Dios refuta esa mentira y todo vuestro ser. Usted es una persona tripartita. Usted tiene cuerpo, usted tiene alma, usted tiene espíritu. Por eso es que la Biblia es clara para que no nos quede duda. La santidad no puede ser solo por dentro ni solo por fuera. Tiene que ser por dentro y por fuera y por dentro, como usted lo entienda mejor. Iglesia bendita, Dios está pidiendo santidad. Está pidiendo santidad. Yo pudiera seguir mucho tiempo más hablando tengo varios textos más aquí anotados. Y se nos alargaría este tema. Pero yo le digo, espero que esto te haya edificado. Dije que iba a leer aquel texto, pero déjeme leer Romanos también, capítulo 12. Y cierro. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, no solo el corazón, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es palabra de Dios. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esta palabra, este tema, sirva de mucha edificación a la iglesia. Y creo que voy a estar tocando el tema de la santidad constantemente. Espero que ustedes nunca se aburran, porque es que Cristo viene pronto y la mayoría de cristianos no están preparados. Iglesia bendita de Jesucristo, si en este momento te sientes incómodo porque has llevado una vida desordenada, está bien si lo viviste en tu ignorancia, pero ya no lo puedes seguir viviendo en la iglesia. Por eso quiero hablarte con claridad, que tú lo entiendas, que no te queden lagunas en la mente de decir, es que no sé cómo hacerlo. No, la palabra de Dios te saca de la ignorancia. Si quieres reconciliarte, aceptarlo, pedirle perdón a Dios, deja que Él trate contigo. Haz esta oración conmigo, con toda honestidad, de lo más profundo de tu corazón. Señor Jesús, en este momento te pido perdón. Reconozco que no he estado viviendo en santidad, tal como dice tu palabra. Perdóname. Perdóname porque yo soy uno de los que creía que la santidad solo era por dentro. Pero ahora entiendo que también es por fuera. Te ruego que cambies mi vida. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre y no te acuerdes nunca más de mi pecado. Gracias, Jesús, por sacarme de la ignorancia. Ahora quiero vivir para ti. Quiero agradarte. Quiero vivir una vida de santidad, tal como lo dice tu palabra, porque quiero estar preparada el día que tú vengas. Gracias, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Santo Espíritu. Amén y amén. Voy a orar por ti, que has reconciliado, aceptado, que estás enfermo, atado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te presento todas aquellas personas que en este momento están reconciliando, aceptando, Señor, que están cayendo rendidos a tus pies, reconociendo la verdad eterna de tu palabra. Límpialos con tu sangre, santifícalos con tu verdad. Tu palabra es la verdad. En el nombre de Jesús te lo pido. Muchísimas gracias. Te ruego por esos que están enfermos, que reciban el milagro por tus llagas en el nombre de Jesús. Aquellos, Señor, que han estado atados, oprimidos,
Libértalos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Por favor, como siempre te lo pedimos, suscríbete al canal, comparte el mensaje, déjale un like y también tu comentario y desde a dónde nos estás viendo. Queremos saber de ustedes también. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por compartir estos mensajes. Dios bendiga a todos los ministerios que también toman estos mensajes y los comparten. Que Dios los use a ustedes también. Muchísimas gracias. Este ha sido su servidor en Cristo, el pastor David Gutiérrez, que les pide que siempre oren por mí, por mi familia y por el ministerio que Dios ha puesto en mis manos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Dios les bendiga.